Bueno, y como le decíamos al principio del programa, hoy en la mañana, en la mañanera, se firmó un convenio. Ha habido muchos jaloneos con la iniciativa privada. Ya no está Alfonso Romo, que pues la verdad es que pues trató de hacer acercamientos, de buscar la inversión y no se ha dado como se esperaba, también por las trabas y la falta de garantías para que los inversionistas, sobre todo extranjeros, puedan hacer estas inversiones en nuestro país. Y lo dijo el mismo Alfonso Romo y todos lo sabemos: si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y bueno, por fin hay un acercamiento nuevamente con el presidente, con el gobierno federal, y Carlos Lomelín, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que abarca alrededor de 7, 8 grandes organizaciones empresariales, pues firmaron un convenio para que en febrero se pudiese dialogar nuevamente para el tema del outsourcing. Inmediatamente que se firmó este acuerdo, 3 de los miembros de estas organizaciones que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial, pues de inmediato dijeron: nosotros no entramos a este acuerdo, no nos parece. Que fueron la Coparmex, la Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, así como la Comisión o el Consejo Nacional de Agricultura. Vamos a escuchar, antes de platicar con dos expertos o conocedores de lo que sucede con el outsourcing. Uno es el presidente de la IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y también Cristian Agúndez, quien no es el regidor que todos conocemos, es un homónimo, pero que es un asesor y conoce muy bien este tema. Pero primero vamos a escuchar a Gustavo Díaz, quien es el presidente de la Coparmex en el estado de Baja California Sur. Mira, sí, es lamentable el acuerdo que se llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, con el gobierno federal, ya que no está a favor Coparmex. Como habían dicho, estas 3 entidades o organizaciones no están a favor del acuerdo que se ha llevado a cabo. En este momento, la verdad, las líneas de acción las estamos definiendo en una asamblea nacional, precisamente, que estamos llevando a cabo por medio de internet, ahora con estas nuevas tecnologías y por la pandemia. De hecho, entre varios temas ya importantes de la agenda, pues estaba definiendo el nuevo presidente nacional de Coparmex. Pero bueno, ahorita nos está robando muchísimo el tema del outsourcing, que sin duda no estamos a favor de cómo se están dando los acuerdos, y ya yo creo que más tardar para mañana o tendríamos las líneas de acción. Sin duda, lo que ha hecho siempre a Coparmex levantando la voz es que está de acuerdo que se regule, que se busque cómo tener una regulación del tema de la subcontratación laboral, pero no prohibirla, ¿no? En México hay más de 4.5 millones de personas que trabajan en este ámbito laboral, y la mayoría vienen de las empresas manufactureras, siendo que son 1.6 millones de personas. En Baja California Sur, casi 66,000 personas trabajan en la modalidad de outsourcing, que viene siendo por lo menos 3 de cada 10 trabajadores. Entonces, esto definitivamente, después de la contingencia que vivimos, va a pegar fuerte a lo que es el empleo formal y a la economía, ¿no? Entonces, veremos qué acciones podemos tomar, ya que sí estamos a favor de que se regule, más no que se elimine. Que tú sepas, aquí en Baja California Sur, en diciembre, como lo hacen en muchas empresas, pues dan de baja a miles, si no es que cientos de miles de trabajadores, y luego los vuelven a contratar en enero. ¿Aquí en Baja California Sur se da este fenómeno? No tanto. Por el sector turístico que es en Baja California Sur, no es una situación que se dé, y aún así en Coparmex no estamos de acuerdo que sea de ese tipo de manera como se trabaje en el sector laboral, ¿no? Ahora, se supone que hay excesos, pero aquí en Baja California Sur, ¿tú detectas que haya también abusos sobre este sistema de contratación o de subcontratación? Sí hay, sinceramente sí no tenemos identificado, pero sabemos que hay quejas de trabajadores que sí hay. En las empresas de Coparmex no tenemos ninguna que trabaje, ya que es un modelo que sí estamos al pendiente que no suceda, pero sí hay empresas que tratan de hacer defraudación a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social. Es lo que nosotros apoyamos, que se regule, más no llevarla a una prohibición. Ahora, ¿qué es lo que prevés que va a pasar en febrero? ¿Ustedes no van a estar en ese diálogo o crees que haya una especie de subarreglo de aquí a febrero con el Consejo Coordinador Empresarial?
Mira, ahorita no tenemos las líneas de acción, ya que precisamente estamos en la asamblea, pero ya una vez que lo definamos, con gusto lo podemos compartir y hacer comunicados al respecto. Por lo pronto, ustedes no están de acuerdo con lo que se firmó, a pesar de que sea un acuerdo no definitorio, pero sí están dispuestos a tratar de analizar un poco más esta postura del Consejo Coordinador Empresarial. Pues definitivamente sí tendríamos que, si se hace una reforma de ley y se hace correcciones, tenemos que cumplirlas. Sin embargo, pues no estamos de acuerdo y buscaremos la línea de acción para tratar de conciliar y llegar a unos acuerdos con el medio, ¿no? ¿Algo final que quisieras concluir? No, te agradezco muchísimo que nos des la oportunidad de comentarlo y estamos a la orden. Y sí me gustaría ya tener las líneas de acción de Coparmex, con gusto lo puedo profundizar. Así las cosas con Gustavo Díaz, presidente de la Coparmex en Baja California Sur. Noé Espinosa, quien es el presidente del IMEF. ¿Cuál es a bote pronto, tu primera impresión sobre estas declaraciones y de lo que sucedió esta mañana? Pues mira, creo que está un poquito difícil esta situación. Si bien entendemos que tenemos que regular las empresas, de igual manera también hay unas cargas laborales tremendas y lo vemos en Estados Unidos. Estados Unidos es legal el outsourcing, trabaja el outsourcing y trabaja bastante bien. Ojalá que el Consejo Coordinador, con esto que pasó en la mañana, pueda llevar en acorde con la Secretaría del Trabajo y con el gobierno federal una buena equidad y obviamente para que la iniciativa que se está presentando del outsourcing y del insourcing pues sea benéfico para todas las partes, ¿no? Aquí estamos viendo que se está viendo afectado no nada más el sector empresarial, sino también la cuestión laboral, ¿no? Va a generar desempleo y desempleo masivo, y eso es lo que de una u otra manera creo que tenemos que pensar todas las partes, ¿no? Entonces, como lo dice el presidente de Coparmex, debemos de esperar a ver cuál es la decisión de la cúpula empresarial que pues no estuvimos de acuerdo con lo que pasó en la mañana, más sin en cambio, bueno, hay que ver el acuerdo real para que entonces nos manifestemos ya sea en contra o a favor sobre este tema que realmente es muy delicado para la economía del país. Magdalena. Muy buenas tardes, soy Magdalena Torres. Para que quede un poquito más claro esta negativa por parte de los empresarios y los industriales, ¿cuánto representa, cuánto incrementaría el regresar a una operación y contratación tradicional para los empresarios? ¿Cuánto se incrementa el costo de operación, el regresar, tener esta regresión a como se venía manejando años anteriores? Sí, Magdalena, buenas tardes. Mira, esa área, precisamente por eso hicimos la cordial invitación al contador público Cristian Agúndez, que él nos puede decir exactamente los números crudos de tu pregunta. Lo que sí te puedo decir es que es una gran afectación, más en las empresas que tienen una cantidad importante de empleados, ¿no? Entonces, pero si tú me permites, esta preguntita creo que la podría contestar muy adecuadamente nuestro amigo Cristian. Ya está, Roberto Cristian, ya está aquí en la línea. Cristian Agúndez Acuña, contador público, y que fue presidente de la IMEF, fuiste presidente de esta organización financiera, ¿verdad? Sí, Armando, mucho gusto estar contigo y un saludo para todo tu auditorio. Efectivamente, me tocó presidir el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas en el capítulo Los Cabos en el año 2017. Y bueno, seguimos participando dentro del consejo como expresidente consejero. Bueno, la pregunta que hacía la señorita Magdalena es muy interesante, ¿no? Primero que nada... Perdón que te interrumpa, yo sé que es muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa para también interesantes mensajes de nuestros patrocinadores, y volvemos contigo inmediatamente, Cristian Agúndez, quien es pues presidente del Consejo Asesor de la IMEF o algo así, similar, ¿no?
Regresamos contigo si no tienes inconveniente. Volvemos, no se vaya. Estamos platicando con Roberto Cristian Agúndez Acuña, quien es contador público de un despacho aquí en Los Cabos, pero es consejero asesor de la IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y contestando a la pregunta de Magdalena, Cristian, ¿qué nos puedes decir? Porque aquí hay varios sectores que pues utilizan este modelo, este formato de subcontratación. Yo no sé si el tiempo compartido tenemos entendido que ya no es tanto como antes, o las constructoras, quizá la hotelería también en temporadas altas pueden estar contratando o subcontratando y luego los dan de bajas porque pues dependiendo de la ocupación. En fin, tú danos el panorama, ¿cómo lo ves? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Armando. Mira, el tema de la subcontratación laboral ha sido un tema que ha sido muy controversial en los últimos días. Ha sonado demasiado, puesto que la intención del cambio, de la modificación a las distintas leyes para regular el tema de la contratación de servicios de personal nos ha llevado a dos aspectos muy interesantes. Tenemos que identificar primero el hecho de que la subcontratación de personal en la reforma establece una eliminación de la figura, lo cual incluso lo escuchamos hace un momento con el presidente de Coparmex, en el sentido de que ellos mencionan que no están de acuerdo con la eliminación de la figura de la subcontratación de personal, lo que consideran ellos que la prohibición de utilizar esta figura no debe ser lo adecuado, sino lo que ellos consideran es que debe haber una regulación. ¿En qué sentido? La iniciativa, los antecedentes que menciona, es que la figura de la subcontratación de personal fue utilizada por muchas empresas que tenían una planeación agresiva que buscaba disminuir la carga fiscal de una manera inadecuada, vamos a decirlo así, poniendo salarios menores a los trabajadores que los que realmente percibían, y esto generaba omisión en el pago de las cuotas obrero-patronales al Seguro Social, al Seguro de Ahorro para el Retiro, al Infonavit, y también una omisión en el pago del impuesto sobre salarios, de tal manera que tenía una afectación directa a lo que son el erario federal. Esta es básicamente la justificación de la reforma. ¿En qué sentido? Si se busca que eliminar esta omisión del pago de contribuciones o de impuestos y de impuestos federales, entonces lo que se consideró en la reforma es eliminar la figura de la subcontratación de personal. Sin embargo, lo que muchos jugadores en el tema del sector, de los distintos sectores, mencionan es que no debe de haber una prohibición a la figura, sino que debe haber una regulación, es decir, establecer un mecanismo para que la autoridad pueda determinar quiénes están haciendo mal uso de la figura de la subcontratación de personal y quiénes no. En el tema de cuánto es el costo, bueno, si las empresas que utilizaron la subcontratación de personal utilizaron empresas que a su vez realizaban estas prácticas indebidas, utilizando o registrando a los trabajadores con un sueldo menor, pues influía o tenía una afectación ya dijimos, en el pago de contribuciones de seguridad social, en el pago de impuestos y también en las prestaciones de los trabajadores, porque en caso, por ejemplo, de una indemnización, el salario con el que se llevaba a cabo la indemnización o el finiquito o la liquidación era con este salario disminuido y no con el salario que realmente perciben. Esa es básicamente la causa por la cual la autoridad está llevando a modificar tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación. Y también que muchas veces se corta la antigüedad del trabajador, aunque lo vuelvan a contratar. En el caso de las empresas que a su vez, adicionalmente a la estrategia de disminuir los salarios, a su vez utilizaban la situación de estar cambiándolos de una empresa a otra, en ese momento se corta la antigüedad. Y esas estrategias las utilizan para efecto de utilizar empresas u otras razones sociales en donde tuvieran ciertos beneficios bajo
bajo sus considerando, te utilizaban para efecto de no llevar a cabo el pago completo de las contribuciones o de los impuestos. Eso es en términos generales la justificación de la reforma. ¿Qué es lo que trae esta reforma? En principio, en la Ley Federal del Trabajo establece la eliminación de la figura de la subcontratación de personal. Es decir, ya no pudiéramos hacer subcontratación de personal. ¿Qué nos deja? Solamente la posibilidad de llevar a cabo la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando tanto estos servicios como estas obras especializadas no sean parte de los trabajos que se hacen propiamente en el objeto social de la empresa. A su vez, esto trae muchos conflictos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo requiera de una subcontratación de personal que no necesariamente sea de trabajos que no estén en mi objeto social. Suceden muy frecuentemente estos casos. Por ejemplo, las constructoras tienen la necesidad de hacer algunos trabajos, contratar a otras constructoras para llevar a cabo algunos... Sí, porque pueden ser, por ejemplo, diseños de estructuras y nada más requieren el trabajo temporal de definir una estructura ingenieril o pues otro tipo de instalaciones muy concretas y que pues son contrataciones como por servicios determinados que duran también un tiempo específico y bye bye. Claro, ¿Esto se va a poder seguir haciendo? Y con la redacción que tiene actualmente la iniciativa de reforma, no se puede realizar esto, porque él no puede subcontratar una obra o un servicio que a su vez sea algo que está dentro del objeto social de tu empresa, ¿no? Entonces, eso trae una complicación en la práctica. Pero factores como esos, podemos hablar de muchísimas, que son precisamente los temas en los cuales las distintas organizaciones, los distintos cooperaciones u institutos u organizaciones han mencionado de que se requiere de mayor tiempo de análisis. En IMEF, lo que nosotros consideramos que es positivo que se dé este tiempo para que haya mayor puntualización de varios aspectos que hagan que se determine lo que es más apropiado para efecto del país y en términos generales de todas las relaciones laborales. Consideramos muy bueno que se hayan dado mayor tiempo para este análisis. Lo que sí es importante es que no necesariamente se visualice la eliminación, sino que se visualice un esquema en el cual exista la posibilidad de que se realicen los trabajos de subcontratación de personal bajo ciertas reglas, bajo ciertos lineamientos, que eviten a su vez el tema de la evasión de impuestos, porque a su vez, adicionalmente de evadir los impuestos o las contribuciones, pues trae otros efectos. Si un trabajador tiene un sueldo menor en el seguro social, evidentemente en temas de su retiro tiene una afectación. En el tema de la posibilidad de obtener un crédito de vivienda tiene su afectación. En fin, tiene muchos aspectos negativos de continuar como está ahorita sin una legislación que sea acorde a la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De que se permita la subcontratación de personal siempre y cuando existan candados que eviten las malas prácticas, ¿no? Porque adicionalmente a la Ley Federal del Trabajo, que como ya lo comentamos, pues tiene sus repercusiones en las distintas leyes. La Ley del Seguro Social elimina también la figura de la subcontratación de personal y la Ley del Infonavit. Pero la Ley del Impuesto sobre la Renta te establece que si tú manejas la subcontratación de personal, como ya no va a ser permitida, los pagos que se realicen en ese sentido serían no deducibles de impuestos sobre la renta y trae una afectación importante en temas de utilidad fiscal y por ende pues del impuesto sobre la renta que se paga. La verdad, muchas situaciones complejas porque incluso, bueno, ya se está dando, no sé si tú tengas información sobre grandes pagadoras que la verdad sí estaban haciendo mucho dinero, que ya ahorita mejor se están dedicando a otros giros, pero sí ha habido digamos, suspensión o cierre de algunas empresas que se dedicaban a este servicio. Mira, sabemos que sí existen algunas empresas que efectivamente ya dejaron de hacer este tipo de prácticas. Sin embargo, los datos que menciona la propia autoridad en sus cifras oficiales establecen que el tema de la subcontratación de personal no ha disminuido.
Por el contrario, ha ido en aumento. En el año 2012 hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en la cual establecía ciertas disposiciones para regular el tema de la subcontratación de personal, pero no fueron suficientes a decir de la propia iniciativa que está actualmente analizándose. Y el hecho es de que en promedio aumentan 200,000 nuevas, trabajadores que están en este esquema de la subcontratación de personal. Lo que la autoridad no distingue o no ha podido obtener es el dato de quiénes realmente están en una subcontratación de personal en donde las empresas que son consideradas patrones pues hayan estado haciéndolo de la manera adecuada. Ese dato es el que no está preciso todavía, pero sí efectivamente algunas empresas que hacían estas malas prácticas, que quizás no tenían tanta estructura, han ido emigrando hacia otras formas de hacer negocios, o bien han evitado hacerlo ya que no tenían la suficiente, como dije hace un rato, estructura para efecto de seguir manteniendo el esquema. Sin embargo, es una realidad. La propia iniciativa maneja algunos ejemplos y da antecedentes de que han detectado, por ejemplo, hoteles que de tener 800 trabajadores solamente tienen dado de alta a 2 trabajadores como propios, subcontratan el resto del resto del personal, pues no están con el sueldo que realmente perciben. La parte importante aquí, o el cuestionamiento importante aquí, es el hecho de que se tienen detectadas estas situaciones, se tienen incluso ya procedimientos de fiscalización que se hicieron en algunas empresas, pero por otro lado no vemos los efectos, no vemos que estas acciones de parte de la autoridad hayan disminuido de manera considerable en el tema de evitar el que siga habiendo empresas que tengan estas malas prácticas, porque por otro lado existen empresas que prestan los servicios de personal que se consideran de alguna forma dentro de una actividad lícita, que están contribuyendo de la manera adecuada y que bajo la reforma pues tendrían que dejar de prestar sus servicios. Adicionalmente al tema de que otro aspecto importante que se tiene que revisar es el tema de la productividad, el tema de realmente en qué sentido afecta, hablando en términos laborales, la productividad realmente de tener uno u otro esquema, ¿no? Son situaciones que requieren de mayor análisis. Por eso, repito, en IMEF vemos favorable que se dé un tiempo para el análisis, que se entra a profundidad. En semanas pasadas hubo parlamentos abiertos donde se pronunciaron distintos organismos, distintos puntos de vista, tanto en el aspecto fiscal, laboral, financiero, etcétera, en el sentido de dar sus pros y sus contras de continuar con esta figura, ¿no? Hay un par de cosas más que me gustaría, no sé si Magdalena tengas algo más, pero tenemos que hacer una nueva pausa, pero sí me gustaría saber si tú prevés o si se prevé, porque pues todos sabemos que ha habido mal outsourcing o outsourcing malo, o ilegal, o esos terciarios todo lo que también se le conoce como pues terciar las operaciones, ¿no? La tercerización que le llaman, y saber si con todo esto habrá una investigación a fondo y si habrá sanciones retroactivas, y también qué va a hacer el propio gobierno, porque el gobierno también tenía su outsourcing, lo tiene todavía, y en un porcentaje. Si me quieres, me puedes contestar, no sé si también tengas algún comentario, Noé Espinosa, al respecto, y tú, Magdalena, pero después de esta pausa volvemos, si no tiene inconveniente. Platicando con Cristian Agúndez Acuña, quien es consejero asesor del IMEF, y su despacho aquí está, el contable, el descontador público aquí en Los Cabos, en el Cabo San Lucas, y Noé Espinosa, quien es el presidente del IMEF. Noé, ¿qué nos puedes concluir? Ya tenemos poco tiempo, pero algo concreto y breve que nos puedas tú decir a este tema. Pues mira, yo creo que para concluir el tema, que bien acertadamente lo dijo Cristian, yo creo que tendremos que estar empujando la iniciativa para que lleguemos a un punto de equilibrio. Definitivamente lo que pasó hoy en la mañana, como lo decía hace rato, yo creo que no, muchas partes están en desacuerdo. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es empujar la iniciativa para que operen bien las empresas. Sí, definitivamente no podemos
borrar del renglón la cuestión de los excesos. Hubo excesos en las pagadoras, hubo excesos en ese tipo de prácticas, pero si hacemos una ley en conjunto, empresas, el sector laboral y el gobierno federal, creo que vamos a salir adelante de esta situación tan complicada, que se aúna a lo de la pandemia, ¿no? Que ha sido tan golpeada económicamente para las empresas que si no cambia esto, creo que muchas empresas se van a ir a la quiebra el próximo año. Cristian, adelante. Gracias, Noé. De nada. Gracias. Fernando, primero que nada, muchas gracias por el tema de la invitación. Como conclusión podemos mencionar de que el hecho de que exista la subcontratación de personal no necesariamente debería ser una figura que no permitida. O sea, creemos que debe haber una regulación al respecto. Mencionaba Magdalena en el sentido de cuánto sería el costo. Realmente, hablando de contribuciones, hablando de impuestos, realmente quienes tendrían un efecto importante serían las empresas que utilizaron a una empresa, a un tercero, a una pagadora, como normalmente lo utilizan, pero se menciona, creo que no es el término correcto, pero quienes utilizaron estas empresas y a su vez estas utilizaron esquemas agresivos donde no se contribuyó de la manera adecuada, ya que se disminuyeron los salarios y no se pagaron las cuotas del Seguro Social, del SAR, el Infonavit, del impuesto sobre salarios, entonces al momento en que se elimina esta figura tendrían un impacto muy importante, porque recordemos que en temas de seguridad social, en el tema de sueldos, realmente pudiéramos estar hablando de empresas entre un 30-32% del costo de la nómina, representa las contribuciones de seguridad social y los impuestos locales. Oye, y todos los que hacían este outsourcing ilegal, ¿crees que tengan consecuencias? ¿Crees que pueda tener consecuencias retroactivas? Mira, la autoridad se ha pronunciado en el sentido de que tiene detectado 1,200 empresas que realizaron prácticas indebidas y seguramente va a tomar algunas acciones en contra de ellas. Obviamente no puedo establecer con precisión cómo serán esos actos de fiscalización, pero creo que sería lo que todo mundo estaría esperando, ¿no? Si ya se detectaron esas prácticas indebidas, lo que estamos considerando es el hecho de que debería haber acciones. Parte de las inconformidades con las cuales se pronuncian algunos sectores, algunas organizaciones, es precisamente eso, de que se busque la manera en cómo se sanciona, se corrija, se lleve a cabo actos de fiscalización hacia las empresas que están haciendo el uso indebido de la figura de la subcontratación de personal y que de alguna u otra manera se permita la continuidad de dicha figura siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos o estén dentro del marco de la ley, porque el tema es cuando se salen de este marco de la ley. Adicionalmente tendríamos otros efectos, como ya mencioné, el tema de la productividad, tema de los derechos o los beneficios que tienen los trabajadores de contribuir con los salarios correctos y también el tema de la participación de los trabajadores en las actividades de las empresas. Pues muchas gracias, Magdalena. No sé si tengas algo final. No, nada más agradecer que se pueda hablar con tanta claridad sobre este tema que es tan complicado y que afecta a muchas empresas, sobre todo en nuestro destino turístico, hablando en concreto de la hotelería, la restaurantería, el transporte. Vimos crecer muchas empresas de este tipo en colaboración con empresas grandes. Y bueno, que quede claro, una mesa clara con los puntos en las CIES y como bien dice el licenciado, pues qué bueno que se den el tiempo de plantearlo bien y de pensarlo bien, porque pues va a ser un año difícil el 2020. Es correcto. De hablar, pues, Noé Espinosa, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aquí en Los Cabos. Muchas gracias. Igual a Roberto Agúndez, quien es consejero asesor de la IMEF. ¿Y dónde tienes tu despacho? ¿Tienes algún teléfono por si hay alguien que quisiera llamarte? Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros nos ubicamos en el fraccionamiento del Pedregal en Cabo San Lucas. Nuestro número es el
623-7373, o si gustan, incluso sin ningún problema les puedo proporcionar mi teléfono celular, 624-12-218-86. Y se Igual, llama el despacho. Nuestro despacho se llama Crow, nos conocen mucho como Goldler SC, es nuestra razón social, y representamos a la firma Crow Global International. Muy bien. y Armandito, si me permites, pues hacer una cordial invitación a todos los financieros que se sumen a nuestro grupo. Es un grupo pues muy intelectual, con mucha sabiduría en las finanzas. Y bueno, si me permites dejar un teléfono para que puedan darles información, es el 624-14-333-44 con la licenciada Ivonne Marcial. Ahí les pueden dar toda la información sobre qué es el IMEF y qué requieren para que puedan pertenecer a este grupo interesante. Muy bien, pues muchas gracias a ambos, que les vaya muy bien y síganse cuidando. Gracias igualmente, Armando. Gracias, Magdalena. Con mucho gusto. Magdalena, hasta luego, Armando. Hasta luego.